Buenísimo, buenísimo, así no nos tenemos que mutear. Que mutear, Ah, claro. re cómodo. Bueno, amigos, ¿cuántos escuchen, gente? Necesitamos que Martín llegue a los 50 seguidores para que pueda prender cámara. Les aseguro que va a valer la pena. ¿Cuánto te falta, amigo? Grande. Mirá, yo recién en mi dedo tenía 20, pero son los mínimos que tenía ahí. Puse la sugerencia que me hiciste de la publicación. Sí. No sé qué tan rápido se alcancen los 50. Bien, 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 bien. Si sucede el milagro. Ah, bueno, gente, vayan a seguirlo. Buenas tardes a todos primero. Vayan a seguirlo a León si no lo están siguiendo. Y a Tincho, emocionalmente abierto en este caso. Eh, Ahí está. Porque la verdad que va a estar muy bueno el live de hoy, como el otro día, que nos quedamos muy cortos. Así que hoy vamos a aprovechar a full. Bueno, vamos a compartir el live. Vamos a compartir el live para que más gente pueda sacarle el jugo a este live que vamos a estar haciendo con Martín, todo el máster en PNL y una persona, bueno, van a ver que no hace falta que yo diga nada. Ustedes se van a dar cuenta. Qué grande, Daddy. Siempre ahí bancando. Bueno, ahí estamos. Siendo las 7:30 en punto, un día lunes. ¿Qué les parece si damos comienzo a este live? Compromiso con el horario, ¿no? Bueno, amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? León, Tincho, ¿quién quiere arrancar? Dale, León, arranca vos. Yo si querés, voy Dale, preparando. que no para. Voy preparando los motores. Verdad que León debe estar atendiendo. Eh, bueno, eh, bueno, yo la verdad que llego a las corridas, llego con muchas cosas, muy bien, generando cosas. Eh, no sé cómo ven la gente en las ventas, pero para qué mentir, ¿no? La verdad que no está siendo un muy buen mes, así que bueno, a generar promos, a generar productos, hay que generar, porque si nos quedamos, toma el horno. Así que bueno, yo llegué muy bien. Hoy estuve con mi nena, estuve trabajando, estuve con mi novia, estuve con mi familia, estuve en el gimnasio, así que muy contento y agradecido por eso. Y ahora sí, aprovecho, no sé si León, ¿estás ahí, León, para...? Sí, Hoy afeitado, hoy afeitado parece, ¿no? otra vez, porque sí tenemos Ah, otro. muy bien. Digo, ¿a dónde está León? Me la cambiaron a León, digo. No me gusta, Me bueno. cortaron la melena. Llegás. ¿Cómo llegás hoy, León? ¿Cómo estás? Bien, bien, a full, gracias a Dios. Un fin de semana muy productivo, mucho laburo, contento porque bueno, batimos un récord de facturación, así que ¡Apa! yo la verdad vengo un para arriba. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, creo Así que que sos uno de los pocos que escucho eso, ¿eh? Así que muy bien. sí, yo veo así videos, veo mucho para abajo, para atrás, ¿viste? Y yo tanto, no sé si seré yo o no, la demás, no sé, pero gracias a Dios acá se está laburando obviamente
seguramente vos hubieras estado, yo me lo invento, ando por acá, por allá, compro esto, invierto acá, allá, ¿viste? Me muevo, ¿viste? Sí. Pero esa es la idea y ese es lo que queremos, lo que yo quiero transmitir, ¿viste? La buena preposición y darle, adelante. Y sí que, bueno, me vengo re bien, ahora estoy acá con mi beba que está durmiendo. Bueno. Mi novia también está acá, mi mujer. Así que, bueno, igual tengo que estar atendiendo también. Así que si desaparezco, así estamos. Pero bueno, bien. Felicitaciones, León, para el que no sabe, no sé si se puede decirlo, fue papá nuevamente, así que bueno, felicitaciones y Gracias. así que bueno, venís bien entonces, llegás bien hoy, Más bien imposible. me encanta esa actitud. Así que bueno, ahora le dimos el día al señor Martín Torres, un tal Martín Torres. Qué grande, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, León? ¿Cómo están ahí la audiencia, los seguidores? Espero que hayan empezado bien la semana. Yo llevo la verdad que súper recargado, además de todo el tema de la programación neurolingüística, autodesarrollo y todo el tiempo estar buscando, como decía León, mejorar mi memoria y adquirir nuevas herramientas, probar cosas nuevas. Como tengo como un hobby con la naturaleza, me gusta mucho pasar tiempo ahí, ya sea en el mar, salir a correr, ir a lugares donde hay mucho verde, mucha vida. Y siento que eso también es un poco lo que contribuye a que mis pensamientos sean también claros y que tengan esa misma como energía, ¿no? Y un poco lo que comentaba León, la PNL justamente nos demuestra, nos ayuda a distinguir que todo lo que nosotros mejoramos en nuestra programación, digamos, y en nuestros pensamientos, genera un impacto también afuera. Entonces, el trabajo interior o el trabajo justamente de nuestros pensamientos impacta muchísimo en la realidad y resultados de afuera. Así que, bueno, estuve mucho tiempo disfrutando el fin de semana y llego recargadísimo de energía. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno escuchar eso, amigo. Así que, bueno, vamos a darle con todo. Bueno, a ver, nos habíamos quedado el lunes pasado, el jueves, mejor dicho. ¿En qué tema nos Mira, lo que recuerdo que me habías preguntado el momento en que pasé de trabajar en relación de dependencia a mi primer emprendimiento, como que se me había ocurrido, que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Algo así. Sí, claro, estábamos ahí entre tu pasaje de empleado o empleado, ¿no? De administrador de consorcio, le recordamos a la gente. Que recordamos, amigo, también para la gente que, o sea, qué trabajo tenías, qué empleo tenías y cómo fue ese pasaje a trabajar de forma independiente, ¿no? ¿Cómo lo hiciste y cómo viviste los primeros tiempos también, ¿no? Porque es un cambio grande, ¿no? Y la verdad que sí, fue todo, yo creo que justo y perfecto, pero también reconozco de que me llevó bastante tiempo, ¿no? Al menos más de lo que yo pensaba, porque durante 13 años llevé una rutina y una forma, una filosofía de vida, siendo justamente empleado o trabajando para la empresa de otro. Entonces, palabras de la PNL, mi programa era ese, ¿no? Y todas mis creencias, mi entorno, todo estaba vinculado con ese ambiente y esa forma de vida. Entonces, más allá de un cambio de decisión en lo laboral, era cambios en la filosofía de vida. Y obviamente, una cosa es lo que yo por ahí tenía en mi cabeza y otra es lo que pasa cuando paso a la acción. Entonces, si bien puedo planificar y buscar, tratar de
de atender todos los asuntos previamente, en la realidad van surgiendo cosas que uno jamás imaginó, ¿no? Entonces, en principio, obviamente lo planifiqué. Yo estaba trabajando siempre en empresas y en el ámbito de finanzas y contabilidad, cumpliendo un horario de lunes a viernes, y muchas veces los sábados también, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, esa era mi rutina, o fue mi rutina durante 13 años. 13 años. Y bueno, aparte, 13 años. Oh, Y aparte de eso, estudiar, ¿no? Porque también iba a la universidad. Pero bueno, el cambio en sí yo creo que fue eh, empezar a valerme, digamos, por mí, y sobre todo el disparador fue, bueno, como había comentado la última vez, mi mayor recurso es el tiempo y yo quiero decidir qué hacer con él, qué hacer con mi tiempo. Entonces empecé a buscar la forma de cómo alcanzar ese objetivo de destinarle el tiempo a lo que yo quería. Y bueno, empecé en principio de forma paralela, ¿no? No es que me lancé de una a emprender, sino que arranqué, como les decía, haciendo la formación de administrador de consorcio, saqué la matrícula y tenía los dos trabajos. Y necesité un año como de adaptación para poder soltar o salirme del trabajo de relación de dependencia y dedicarme exclusivamente a ese primer emprendimiento. Que obviamente... ¿Por qué elegiste, amigo, ese primer emprendimiento? O sea, ¿por qué elegiste ser administrador de consorcio? Y en realidad lo que planteé, como les había dicho, ¿no? Esta receta que yo he utilizado era, bueno, qué capacidades tengo, en qué creo que soy bueno o hago a un plus, ¿no? A una diferencia, que era la administración y los números. Y siempre se me dio por conocer de, no sé, mantenimientos, reparaciones, ya sea de electricidad, de agua. Entonces sabía de todo un poco, y a la vez el tiempo en el que estuve en la empresa o en las empresas fui haciendo contactos, ¿no? Entonces eso también es fundamental, como les había dicho, el tema de los contactos. Entonces uní todas esas como variables, es decir, bueno, mis capacidades, lo que me gusta, lo que tengo y cómo lo puedo explotar, cómo le puedo sacar un beneficio. Y a la vez, bueno, el factor tiempo, hacer, digamos, la formación de administrador no llevaba más de un año, entonces me pareció como una oportunidad antes que hacer una carrera diferente o una carrera más larga, ¿no? Entonces junté todas esas variables y tomé la decisión de ir por ahí. Viviendo en Buenos Aires, en la capital, hay un edificio al lado del otro, entonces dije, a ver, va a haber demanda, así que me lanzo por ahí. Obviamente también hay mucha competencia, pero bueno, yo creía y confiaba en mis capacidades y tomé esa decisión. Excelente, amigo. Y me adelanté un poco, ¿no? A ver si te acordás. Y para la gente también, ¿no? ¿Te acordás cuando vos le contaste a tu entorno, digamos, a tu familia, a tus amigos? ¿Qué te decían cuando vos le decías que ibas a renunciar a tu trabajo de hace 13 años, ¿no? Y que ibas a dedicarte a ser administrador de consorcio? ¿Qué te decían? ¿Te acordás? La verdad que me acuerdo y fue como algo muy llamativo para mí, sobre todo porque tal vez no me lo esperaba, ¿no? Que yo en mi cabeza decía, bueno, obviamente mis amigos, mi familia me van a apoyar, como siempre, ¿no? Que están ahí disponibles. Eh, Sin embargo, por ahí los mensajes, y no lo tomo como algo negativo, ¿no? Sino desde el lugar en que esas personas se encontraban y esas personas sabían o tenían conciencia. Y por ahí muchos de los mensajes eran como de dudas o de miedo, o de preocupación, de, o sea, literal, ¿no? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo tan bueno? ¿O cómo vas a salirte de la empresa, que perdés un montón de privilegios? No, que emprender
es difícil. Bueno, sí, como más que palabras de apoyo, yo siento que recibí como más dudas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo tenía obviamente ya tomada la decisión y no iba a cambiarlo, digamos, por los comentarios, ¿no? Pero sí me llamó la atención y también lo acepté como eso, ¿no? Bueno, es algo que no me lo dicen de mala gente, sino de como justamente de preocupación por mí, ¿no? De decir, perder eso que ya tengo. ¿Y te acordás, amigo, cómo te sentiste cuando recibías esas opiniones, por así decir? Fue sorpresa, pero no sentí que me haya afectado en cuanto a la decisión, ¿no? Porque por lo menos yo una vez que tomo una decisión, a veces, no sé, llamarlo cabeza dura o terco, pero yo cuando me propongo algo, es como que un poco miro para adelante, para arriba, para el objetivo que quiero, y afuera puede ser un caos, pero no me suelo mover. Ya te digo, a veces me golpeo, a veces me caigo, pero la decisión no falla, la determinación no falla. Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Te felicito, amigo. No sé, antes de continuar, León, no sé si querés preguntarle algo a Tincho. La verdad que es fuerte lo que acaba de contar, ¿no? Porque a mí me pasó algo parecido. No sé al resto de la gente, pero a mí muy parecido a Tincho, que yo cuando cuento que iba a renunciar, yo trabajaba en Sui Medical, en relación de dependencia, eh, tenía todos los beneficios y cuando le dije que quería renunciar, la mayoría me dijo que estaba loco, ¿no? Hice bien, del trabajo seguro, de la obra social, de la jubilación y todo eso, ¿no? Y así que bueno, por eso la verdad que es muy valorable, eh, digo, la decisión que tomaste, a pesar de que la mayoría no coincidía con lo que vos realmente querías, ¿no? Porque en definitiva nuestra vida es nuestra y nosotros tenemos la libertad de decidir qué hacer, ¿no? No vamos a tomar una decisión por los demás. O sea, tenemos que hacer lo que a nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? Eh, Así que bueno, eso quería aportar nada más y de verdad no sé si te querías preguntar algo a Tincho. No, también me siento identificado, igual que vos, pero a mí también me pasó un montón de veces. Eh, Sin más ni lejos, esto, capaz que no lo sabés, yo trabajaba también hace años, también de medialunas, la medialuna del abuelo se llama. Y yo renuncio, me acuerdo, para emprender, pero para vender tortilla, imagínate. Pero hablé con ese entonces con mi esposa para ver qué opinaba, porque no había problema, que sí, ella me apoyó en eso, y yo renuncio. Y ese año empiezo a vender tortillas y me fue re bien. Eh, y nada, imagínate cuando yo le dije a mi mamá o a mi mismo patrón en ese momento que iba a renunciar. Cuando le digo a mi patrón, nunca me voy a olvidar de mi vida, la cara que hizo. Che, Daniel, le digo, ¿sabés que en marzo, esto fue de diciembre que yo hablé con él, en marzo yo renuncio, ¿sabés? Me voy. En serio, luego cosas se me dice. Voy a vender tortillas en casa, le digo. Y me puso una cara, tortilla, me dice. ¿Por qué? Estás loco, vos, me dice. Yo estaba trabajando hace un año y re bien, yo era cocinero, y, cocinaba todo lo que era la factura, estaba re bien, tenía mi sector, todo lo que quiera. Había nacido mi último hijo, el anterior a Giovanna, que ahora ya tiene 11 años. Imagínate, yo con un bebé recién nacido, todos me decían, vos estás loco, ¿cómo si ya tenés trabajo? Viste, creo que también, si lo mismo que le pasó a la mayoría me trataron de loco, porque no, ¿cómo vas a hacer esto? Pero creo que también depende de uno, ¿no? Depende de uno eh, tratar de salir de eso, porque si hacemos, como decía vos, si hacemos lo que los demás quieren, vamos a vivir a lo que los demás quieren, obviamente. ¿No? Y muchas veces la gente hace eso por
por no decidir uno mismo, terminan viviendo la vida que otros quieren. ¿Entendés? Y uno y vive mal. Vamos a decir, la verdad, mucha gente vive mal por eso, por no animarse a vivir su vida. Es así, pero no, la verdad que lo que escucho de Martín es un genio y bueno, me gustaría seguir hablando con él porque lo escucho muchas cosas de lo que es vida personal, vida interior, que no sé, a mí me vuelve la cabeza eso. A mí me gusta mucho eso también y la verdad que un capo, un capo. Bueno, después le vamos a adelantar a la gente que tenemos ahí algunos. ¿Lo podemos decir o no lo decimos todavía? No, dale, no lo voy a adelantar, no voy a adelantar. Ya, bueno, Tincho y Frank. Qué grande, grande. Gracias, León, gracias por las palabras. Amigo, continúa, perdón que te corté. Dale. No, esto es así, esto es un equipo y está buena la interacción, ¿no? Yo la verdad que esa primera experiencia, obviamente era nuevo para mí, ¿no? Entonces, si bien yo lo había planificado, he revisado un montón de cosas, era dar un pasito un poco al vacío, ¿no? Pero no un vacío de digamos, arriesgar sin sentido, sino de algo nuevo. Entonces te da la posibilidad de crearlo como vos lo querés, ¿no? Porque cuando vos trabajás para otra empresa, ya te dice, bueno, el horario es este, las tareas son estas, tenés que hacerlo así, asado, más o menos. Después le vas buscando tu forma, pero hasta incluso, aunque vos le busques tu forma, o por lo menos en mi experiencia, muchas cosas las automatizaba y las hacía así como literal como un robot, ¿no? Sobre todo el tema de los números. Entonces, esta nueva experiencia de emprender implica todo un desafío que en mi caso era igual a algo motivacional, porque me da la posibilidad de crear cómo quería vivir, ¿no? Esto que sea la nueva filosofía de vida. Y obviamente había un vacío ahí y un poco de inseguridad, pero por ser algo nuevo. Y yo elegí, en vez de quedarme por ahí con esa duda o con ese vacío, o esa duda que escuchaba sobre todo de afuera, decir, no, si yo esto lo creo, con intención, motivación, dedicación, no puede fallar. Y en el peor de los casos, era una nueva experiencia, ¿no? Entonces, digo, lo otro ya lo conozco, puedo volver a pedir trabajo en otra empresa. Bueno, por ahí no tendré los mismos privilegios, ¿no? La antigüedad, no sé, las tareas, por ahí serán tareas nuevas, pero eso ya lo conozco y ya lo hice. Entonces ahora tengo una oportunidad única y encima la puedo como diseñar como yo quiera, ¿no? Entonces esa fue la motivación para mí. Y lo de salto al vacío, creo que tampoco era un vacío de nada, porque como les había comentado antes, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta, más allá de tomar la decisión de emprender, esto de conocernos cada uno, de en qué somos buenos, qué es lo que tenemos para dar, en qué podemos hacer una diferencia. Esa creo que es una decisión y una información importante que tenemos que conocer cada uno de nosotros. Porque si uno se conoce, lo hace con dedicación y aparte es algo que disfrutas y encima puedo encontrar una actividad, un emprendimiento que me gusta. En mi caso, por lo menos, cuando yo hago algo que me gusta, hago algo que me está gustando, que siempre me gustó, no existe el tiempo, no existen los horarios, no hay límites, ¿sí? Porque estoy disfrutando de lo que hago. Entonces, eso un poco fueron como los fuertes o los pasos que fui dando para el primer emprendimiento. Bien, bien, amigo. ¿Y te diste cuenta? A ver, ¿te puedes acordar ahora? Porque viste, a ver, vos en la empresa que trabajabas en relación de dependencia, vos tenías ciertas tareas, ¿no? Que hacías. Ahora, cuando vos pasaste a ser administrador de consorcio, ¿no? Viste que, a ver, cuando empezás a emprender, llega un momento que vos tenés que hacer de todo, ¿no? ¿Qué tuviste
que aprender. No sé si aprendiste sobre la marcha o cómo fue, con respecto a todo lo que necesitaba ese emprendimiento, ¿no? Porque, como decía, a ver, volviendo a lo anterior, a ver, yo trabajaba en relación de dependencia y yo era, no sé, analista funcional de sistemas, ¿no? Entonces, cuando pasé a tener mi emprendimiento, tuve que saber de compras, de ventas, de marketing, liderazgo, redes sociales, educación emocional, educación financiera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿vos podés acordar qué tuviste que aprender sobre la marcha? Mira, una de las cosas creo más importantes es que yo creo que sí aprendemos todo el tiempo cosas nuevas, pero gran parte de los recursos y los conocimientos ya los tenemos. Y lo que pasa a veces es que no confiamos justamente en esos recursos que tenemos o no nos animamos a usarlos. Y el emprender se me hace a mí que es no ver qué hace el de al lado, qué hace la competencia, sino la autenticidad de brindar un producto o un servicio que nadie lo va a hacer o lo va a brindar como yo. Entonces, cuando logras esa confianza, esa seguridad, obviamente que van apareciendo retos, como decía, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para mí, esto de las redes, yo ni siquiera tenía cuenta en TikTok, pero dije, vamos a darle, o sea, y capaz que hay gente que está hace 20 años en TikTok, yo llevo 2 meses o un mes, no me importa, yo confío y siento que de la forma que lo haga va a ser perfecta y no existe antes o después o ni hubiera atrasado. Listo, hoy me llegó a mí. Yo tengo experiencia en otros aspectos y hoy le voy a sumar el tema de las redes sociales. Entonces, más allá de las herramientas y los desafíos que hay que aprender o incorporar, es apoyarse en lo que ya tenemos y sobre todo con la confianza y seguridad de decir eso, ¿no? De la forma que yo lo haga no lo hace nadie. Cuando vos actúas con esa seguridad, no hay posibilidad de fallar. Y en primer lugar, amigo, el tema de la constancia, ¿no? De la fuerza de voluntad, en este caso, ¿no? Del emprendimiento. Y mira, o sea, creo que pasé por todos los estados, ¿no? Porque al principio había tomado ciertos recados, una planificación, entonces, bueno, tenía un margen, ¿no? Tenía unos ahorros, una reserva de dinero ahí, decía, bueno, por si falla, por si el primer mes no funciona, por si el segundo. Pero llega un momento que se empieza como a achicar también, ¿no? Las reservas, las posibilidades. Hay también etapas, ¿no? que uno tiene que atravesar y para cada uno es diferente. Yo te hablo de la mía y pienso eso, ¿no? Que cuanto más recaudos tomes, obviamente va a ser por ahí un poquito más cómodo el viaje o la experiencia. Pero siempre va a aparecer uno nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿no? El chip o la costumbre que tenía que a fin de mes, yo tenía la platita de la cuenta, ¿no? Y siempre la misma platita, a veces más porque hacía horas extra o porque me dan un bono. O sea, en ese sentido siempre fui de ahorrar mucho, entonces siempre, digamos, hacía un plus. Pero acá era todo nuevo y sobre todo el emprendedor por ahí no tiene esa capacidad de tener un ingreso fijo, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Yo pienso que ese es el punto. No hay límite, ni para arriba ni para abajo. Pero cuando tocan esos límites que llega a fin de mes y tenés que pagar las cuentas, entonces ahí empieza a incomodar. Pero creo que esa es la oportunidad para dar el plus. Porque cuando las cosas salen bien, uno un poco se achancha, se acomoda y está perfecto, ¿no? Pero cuando te empieza a ajustar el zapato o el cinturón, ahí es donde se ve los pinos, digamos, ¿no? Sí. Entonces pienso que es una experiencia que a todo emprendedor le va a pasar y puede ser desde el aspecto financiero o económico o también por otro lado, ¿no? Esto de decir, bueno, mira, yo estoy fuera de las redes y veo que todo el mundo está en las redes.
Y también en un momento me agarró la desesperación de decir, yo no tengo ni un video subido, ¿entendés? Y hay gente que tiene 3 años de video. No importa, arrancamos hoy y hoy ya tengo 20 y en un mes van a ser 50. Nunca es tarde. Entonces es como que, exacto. Y por otro lado, yo pienso que no es que o estoy tarde o estoy en desventaja. Nada, tengo otras ventajas, diferentes a la de al lado. Entonces el tema es la comparación fundamental, confiar en mí mismo y aceptar los desafíos que van surgiendo. Pero sí saber que va a haber varios desafíos, ¿no? Y claramente el más, yo creo que el que más nos afecta es el económico, el financiero, pero creo que el mensaje es no caer en la desesperación, porque si uno mantiene esa constancia, ¿no? de confiar en su servicio, en su producto, a veces no llega en el momento que uno desea o planificó, pero a la larga, si vos estás haciendo algo de corazón y algo de lo que realmente estás convencido, llamarlo, no sé, universo, Dios, energía, lo que quieras, pero te lo da. Cuando vos actuás de ese lado del convencimiento, de confiar en lo que estás ofreciendo y brindarlo de una manera auténtica y genuina, los resultados llegan. Y a veces, en muchos casos, el día anterior tiramos la toalla. Entonces, yo nomás que tirar la toalla digo, bueno, hasta que a mí no me saquen la toalla, yo la sigo llevando. Qué buena, qué buena. Yo no la voy a tirar. Yo no la voy a tirar. Que me la saquen, que me la roben, yo no la voy a tirar. Eso, muy buena, muy buena. Y eso también a mí me conecta con, mirá vos, como me acuerdo, con el profesor de fútbol de Babi que yo tuve, Hugo Ratalino, que también nos decía, inténtenlo hasta que les digan basta, ¿no? Y es con esto que vos lo que vos decías, ¿no, amigo? O sea, de seguir intentándolo y seguir hasta que, ¿no? hasta que te tiren la toalla, ¿no? A lo Rocky, a lo Rocky, olvidate. Así que me encantó esa metáfora. ¿Y cuánto tiempo estuviste siendo administrador de consorcio? Y estuve desde el 2019 al 2022. O sea, fueron 3 años. 3 años. Y ese fue el primer emprendimiento. Y me di cuenta que, o sea, me gustó, me pude como adaptar, pero tenía que tomar una nueva decisión que era o crecer o ampliarme, digamos, o buscar otro tipo de actividad. Y en ese momento, que fue más o menos en la época de la pandemia, fue donde empecé a estudiar o a hacer la formación de programación neurolingüística o PNL. Entonces significó para mí un cambio muy profundo en todo lo que era justamente mi programación, mi creencia, mis planes, mi filosofía de vida. Y yo te aseguro que como administrador de consorcio en la pandemia fue uno de los desafíos más grandes que tuve, porque no era solamente mi salud y mi preservación, sino la de un montón de otras personas, y no es por, como decirlo, por agrandado, por querido, sino por la preocupación de que también dependía de las decisiones que yo tomaba, de la forma que administraba los edificios, los consorcios, era un riesgo si yo me equivocaba o tomaba una mala decisión, ¿no? Sobre todo porque, a ver, creo que si la mayoría de los argentinos estuvo en Argentina y pasó la pandemia, al principio estábamos todos muy asustados, no sabíamos qué era. Entonces, para mí, encima como responsable de otros edificios y de otras personas en sí, en cierta forma, fue un gran desafío, ¿no? Y literal, elegí como llevármela bien y tratar de que no impidiera
el que yo siguiese actuando igual, ¿no? De hecho, yo no me quedé cerrado en ningún momento, porque como tenía un permiso por mi trabajo, yo igual circulaba en auto, obviamente tomando un montón de recaudos, ¿no? Pero fue una época, imagínate, no había tránsito, eh, iba para todos lados de la ciudad donde tenía diferentes edificios. eh, en 15 minutos estaba de una punta a la otra de la capital y, y sinceramente fue de película porque era una ciudad vacía, por lo menos en lo que era el tránsito, y yo seguí viviendo más o menos igual que lo hacía antes, nada más que con menos tránsito, con menos gente en la calle. Ok, amigo. Eh, Antes pero bueno, de... a la vez me empezó, Sí, sí, no, y a la vez me empezó un poco a picar el bichito de qué quería hacer realmente, ¿no? De si esto era el emprendimiento o la actividad que realmente disfrutaba o me gustaba o qué. y ahí, Y en ese momento o sea, ahí fue, empecé a estudiar con él. ahí nos conocimos, ahí nos conocimos. Claro, en 2021 empecé la formación de... no, 2020, ¿no? ¿Fue 2021? Eh, Bueno, no me acuerdo. Creo que 2020. Pero bueno, fue ahí, Ah, sí, sí, claro, en pandemia porque lo hicimos por Zoom, ¿te acordás? tipo la arrancamos virtual. Bueno, entonces, eh, toda esa formación y esa experiencia con la programación neurolingüística me hizo replantearme y justamente reconfigurar mis creencias, mi estilo de vida y hacerlo totalmente consciente de qué elegía o qué quería vivir a partir de ahí, ¿no? Entonces fueron dos experiencias muy fuertes, la pandemia y esto de revisar todas mis creencias, todas mis ideas, todo mi entorno, mi identidad, todo, mi misión. Entonces, a partir de ahí, ese trabajo profundo en mi ser me llevó a buscar otro tipo de sueños o otro tipo de emprendimientos. Qué bueno lo que dice. ¿Dónde empezó todo? Empezó él, adentro. Empezó en su ser. Exacto. En su creencia, te digo muchas veces, en su creencia, en lo que uno cree de uno mismo. Miren lo importante que es. Ahí es un tema que entra en algo mucho más profundo de lo que es uno mismo. Y creo que, bueno, que Martín lo conoce muy bien. Y lo que de ahí empezó, cuando uno se empieza a conocer y empieza a entrar adentro, después atrae. Porque seguramente que también creen en las energías, creen en todas esas cosas, que uno atrae lo que uno busca, lo que uno quiere, lo que uno desea. Y es tan importante eso también, porque cambiar la creencia de uno mismo es para emprender, porque ahora estamos hablando del emprendimiento, es algo muy importante, porque uno tiene que creer en uno mismo, uno tiene que creer que sí voy a poder, que sí, porque va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber un montón de cosas, pero igual cambiar esa creencia de que sí, yo puedo, que los demás me digan que no, yo voy a poder, y esa gente que cree tanto, lo hace. Y es muy importante eso. Por eso yo le quiero preguntar a Martín el tema de esa creencia, cómo a este ritmo, a donde llegaste ahora, eh, cómo vas en todo lo que pasó, cómo fue cambiando tu vida dependiendo a eso. Buenísima la pregunta. ¿Y qué es lo que estás creyendo ahora del más, ponerle? Mira, para empezar, el gran cambio fue esto de pasar de la queja o del victimismo a ser el protagonista, ¿no? Y, y a no estar diciendo, no, bueno, porque el país, no, bueno, porque mi jefe, no, bueno, porque mi familia, no importa. Sea bueno o sea malo lo que me esté diciendo el país, mi familia, mi jefe, o hasta incluso me atrevería a decir las religiones, ¿no? Y no es por despertar una polémica, sino por ser consciente de lo que elegimos escuchar y lo que elegimos ver y sobre todo lo que elegimos pensar.
Entonces, a partir de ahí, yo empecé a elegir dónde ponía mi atención. En vez de ponerla en el país, en mi jefe, en mi familia, y no por una cuestión de ser egoísta, sino por decir, bueno, cuanto mejor esté yo, le va a beneficiar a todos, porque si yo estoy dando algo mío, un servicio, un producto, y yo lo pulo, le dedico tiempo, le dedico atención, le dedico compromiso, va a ser un producto o un servicio de excelencia. Y va a ser más allá de lo que pase afuera. Pandemia, crisis, y sobre todo, al trabajar en mí mismo, vas ganando cada vez más herramientas. Porque desafíos y obstáculos, impedimentos los va a haber siempre. El tema es la decisión que nosotros tomamos frente a esos obstáculos, ¿no? Y cómo los encaramos. Entonces, esa es creo que es fundamental para el emprendedor, como hablamos al cierre del video pasado, invertir en sí mismo, de la forma que sea, en la salud. Montaña rusa de emociones, ¿no? Y si no estamos, Exacto. y si no estamos preparados para gestionar esas emociones, ¿no? Porque, a ver, no sé ustedes, ¿no? Pero a mí me pasa que en el negocio constantemente hay obstáculos, problemas, como quieren llamarlo, desafíos. Entonces, si vamos a, como no sé, dicho, ¿no? Si vamos a tirar la toalla ya en los primeros obstáculos que haya, si vamos a darnos por vencidos ya ante cualquier cosa, entonces tenemos que seguir entrenando, ¿no? Eh, ¿cómo quiero vivir, ¿no? O sea, cómo me quiero sentir, cómo quiero vivir esos obstáculos, y quién quiero ser yo, ¿no? Al afrontar miedos, temas de confianza, temas que hay veces que no dependen de nosotros, muchas veces sí, hay cosas que dependen de nosotros y hay otras que no. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer en esos momentos, no? Entonces, si no podemos gestionar las emociones, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? La vamos a pasar mal, digamos, si no nos preparamos. No sé qué opinan. Sí, tal cual. Yo creo que las emociones también, ¿no? O sea, no se trata de controlarlas porque yo creo que es imposible. Todo el tiempo estamos en una emoción, ¿no? De alegría, de paz, de estrés, no sé, de estar más angustiado, de estar desesperado, de tener miedo. Y así estamos todo el día, ¿sí? Pero si nosotros tomamos conciencia y le ponemos un nombre y a la vez lo vemos como si fuese energía, ¿no? Esto yo hablo un poco que decía León. Es una energía que tiene tu cuerpo. Vos tenés la posibilidad de elegir a dónde la aplicás o cómo la aplicás. Te pongo un ejemplo. Ponle que, no sé, yo tengo un local, todo funciona bárbaro y de repente, no sé, me vienen a asaltar, me roban la mercadería o me roban la recaudación. Yo obviamente voy a sentir probablemente ira, enojo, querer, no sé, hacer justicia. Bueno, seguramente van a ser emociones muy fuertes que yo puedo elegir, decir, bueno, ahora ya está, eso ya pasó, me siento así, enojado, con miedo, con bronca, pero puedo utilizar esa energía y decidir qué hago con esa energía, ¿no? Entonces va a haber alguien que decía, bueno, me enojo y me fastidio y devuelvo esa bronca o ese enojo a que se pase por delante. Y puede ser con palabras, puede ser con acciones, ¿no? O puedo decir, bueno, listo, yo esa energía la voy a utilizar para recuperar lo que me robaron. O para crear un sistema o una forma en la que no me vuelva a pasar, en que no me vuelvan a robar. Entonces, en definitiva, yo elijo qué hago con esa energía. Y ni hablar de las emociones, ¿no? O energías más elevadas, ¿no? Cuando vos te va bien, cuando sos como exitoso, cuando tenés una familia y un entorno amoroso y te sentís amado y podés disfrutar, también es una oportunidad que, además de disfrutar, es una energía disponible. Entonces, puedes utilizar, por ejemplo, para crear cosas nuevas,
para asociarte, esto volviendo a lo que hablamos en el vivo anterior, asociarte con otros. Entonces, en esos momentos también, más allá de compartir con la familia, con amigos, con vecinos, intercambiar ideas, crear emprendimientos o negocios nuevos, o eso, ¿no? Como emprendimientos colaborativos, como en el caso que a mí, Adrián y León me están dando la posibilidad de compartir algo que yo sé en su espacio, y están haciéndolo totalmente desinteresado y ayudándome a mí. Amigo, acá, nuestra amiga Clary Mayorita, que es una crack en las redes sociales, que después, si tenemos la suerte de que se conecte compartido, ella nos dice: hola, no es tan fácil, a mí me robaron en el local y se hicieron en un local en paralelo. O sea, lleva mucho proceso cambiar la mentalidad cuando el emprendimiento le pasa algo, totalmente. Y ya te dejo, amigo, para que vos lo completes. Y dice Clary, me robaron mis empleadas y se pusieron en un negocio igual al mío. Obviamente es fortísimo, ¿no? En otras palabras, y completando lo que decía Tincho, hay algo que nos regala la programación neurolingüística, que es el cambio de estado, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos, obviamente, no es feo que nos roben, o sea, sentimos mucho dolor, ¿no? Cuando te roban, cuando te mienten, cuando te engañan, cuando te roban, cuando fallece un familiar, ¿no? O sea, el dolor es biológico, ¿no? Eso no lo podemos cambiar. Ahora, lo que sí podemos cambiar es el sufrimiento. El sufrimiento es una opción. O sea, yo decido cuánto tiempo quedarme ahí abajo y estar sufriendo, ¿no? Entonces, hay algo que se llama el cambio de estado en la PNL, que es justamente para identificar cuál es nuestro nivel de energía y poder elevarlo, ¿no? Poder elevarlo tomando en cuenta, recordando algún momento que nos sintamos muy bien, con mucha confianza, con mucha energía, revivir ese momento, y todo ayuda. Por supuesto que todo es un proceso y no es fácil, acá no estamos diciendo que es para nada fácil, es un proceso que lleva tiempo, es una transformación personal, que esto no se logra de un día para otro, no es magia, lleva mucho tiempo, muchos meses, muchos años, hasta te diría, para justamente, si pasa algo de estas cosas que son feas, por supuesto, sepamos cómo poder gestionar todas estas cosas, ¿no? No sé qué opinan. Mira, yo obviamente que comprendo y también siento lo mismo y me sentiría igual si me roban, porque creo que en mi caso por lo menos es uno de los actos más injustos, ¿no? Me hace sentir muy mal cuando me roban. Pero también tengo la posibilidad de elegir cómo me lo tomo, ¿no? Porque decir, bueno, evidentemente la otra persona lo necesitaba. Una opción, no estoy diciendo que sea así. Yo, ¿cómo empiezo a jugar con mis pensamientos? Bueno, evidentemente alguien lo necesitaba más, o alguien le hacía falta y yo no lo estaba usando. Entonces, ese tipo de pensamientos empiezo como a generar como para contrarrestar los que aparecen más negativos o limitantes, ¿no? Y obviamente que vamos a seguir sintiéndolos, vamos a seguir sintiendo enojo, vamos a seguir sintiendo rencor, pero como vos decís, tenemos la posibilidad de elegir el tiempo que permanecemos en esos estados. Las emociones son instantáneas, ahora los sentimientos, los estados de ánimo ya son una decisión. Entonces, eso mismo, resignificarlo, como decía Adri, y utilizarlo para mejorar. Entonces decir, bueno, por ejemplo, si me robaron, es porque evidentemente tengo que mejorar mi seguridad. O si abrieron un negocio al lado del mío exactamente igual, quiere decir que mis productos son iguales o parecidos a los de al lado, o puedo ofrecer o dar servicios mejores que el de al lado. No sé, ¿no? Son como ideas que a mí se me van disparando cuando aparecen estos estados o estas situaciones de bronca, de que uno no comprende, que uno cree que son injustos,
Y es una alternativa que yo pienso, ¿no? No digo que sea la respuesta o la solución. Gracias, Porque en gracias. definitiva, volver para atrás ya no voy a poder. En cambio, lo que haga del momento presente hacia adelante es lo que va a marcar la diferencia. Y aparte, ¿de qué me sirve? O sea, ¿para qué sigo reviviendo, ¿no? Reviviendo esos momentos que fueron feos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que pasa por un tema de educación y de transformarse, ¿no? Como persona, eh, para ser cada vez, pasa un año tras año, ser nuestra mejor versión y, y bueno, y poder gestionar, ¿no? Y poder elegir cómo me quiero sentir ante estas situaciones que son dolorosísimas, muy feas, nadie quiere pasarlas, pero bueno, en definitiva la vida continúa y hay que seguir adelante, ¿no? Esto es lo mismo cuando se va algún familiar, cuando pasa algo feo, ¿no? Hay que seguir no solo por nosotros, sino por el resto, ¿no? Así que, amigo, no quiero que se nos termine el live como el otro día, sin que nos hayas terminado de contar bien todo, ¿no? Eh, Cuando terminaste digamos, cuando decidiste que ser administrador de consorcio no era lo que vos realmente querías, lo que realmente te querías dedicar, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue ese momento que dijiste, bueno, porque yo conozco la historia, pero bueno, para contar a la gente, ¿cómo fue que dijiste, tengo que hacer otro cambio, ¿no? Y cambiar de provincia, bueno, contanos todo eso si te acordás. Dale. Sí, yo creo que los cambios más profundos, como te decía, surgieron a partir de invertir en mí, en hacer una formación, en este caso, que fue la programación neurolingüística, la PNL. Entonces, la inversión más importante fue en mí. Y a partir de ese trabajo en mí, se empezaron a ver los cambios afuera. Entonces, los cambios, al ser tan profundos, también fueron muy drásticos y como muy llamativos en el exterior, ¿no? Entonces, al yo ya tener decidido y sobre todo conocerme más, tenía la posibilidad de decidir entre más alternativas, porque cuanto más recursos tenés, recursos de los que sean, vos tenés más alternativas. En definitiva, los recursos son alternativas y posibilidades. No es solamente dinero, o no es solamente tiempo, o no es solamente la habilidad o el conocimiento. Uno puede elegir por cualquiera de esos o cualquier otro más, y en definitiva te van a dar alternativas. Entonces, esa posibilidad que tuve de estudiar, de seguir estudiando y formándome, me llevó a ir más profundo y a darme cuenta que no quería vivir en una ciudad como con tanto tránsito, porque luego de la pandemia yo pensé que iba a haber un gran cambio y sin embargo volvió toda la normalidad, ¿no? De vuelta al tránsito, de vuelta a la gente desesperada, la gente, bueno, luego de cualquier crisis también hay un momento, ¿no? También de desesperación y también, ¿no? Sufrimiento y angustia, muchas familiares o seres queridos que incluso se fueron a raíz de la pandemia, pero de vuelta uno tiene la posibilidad de elegir su estado y su camino. Entonces a partir de ahí dije, bueno, la situación acá no me está gustando, quiero vivir una vida más tranquila y decido irme a Corrientes, a otra pasión y otra actividad y lugar que me gustaba, que fue a trabajar con los caballos. Y bueno, eso implicaba mudanza, dejar también mi departamento de muchísimos años, preparar para la mudanza, empezar en una ciudad nueva que nunca había vivido. Sí la conocía, la había vivido en vacaciones, pero no sabía cómo era la vida. Y de hecho fue muy loco también y muy diferente el estilo de vida y las costumbres
costumbres, si bien era dentro de Argentina, pero las costumbres, la filosofía de vida, la forma de vida de las personas era totalmente diferente. Y obviamente el nuevo era yo, ¿no? Entonces yo tenía que adaptarme a esas nuevas normas, esas nuevas costumbres. Entonces, bueno, ahí fue, digamos, el segundo emprendimiento que arrancó un poco ya con el tema de la programación neurolingüística, haciendo acompañamientos, digamos, nosotros le llamamos eso, consultas o acompañamientos, en los cuales uno asiste o acompaña a otra persona a alcanzar un estado deseado en cualquier aspecto de su vida, en lo deportivo, en lo laboral, en las relaciones. Y bueno, yo ya también un poco me había vuelto experto en cambios, entonces ya sabía qué implicaba o más o menos había tenido experiencias relacionadas a los cambios y sobre todo a los cambios más profundos. Entonces, más allá de estudiarlo, el haberlo experimentado, me da esa posibilidad de hablar desde el conocimiento y la experiencia. Y mi experiencia, no digo que sea la única, pero ya cuando vos lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, lo que vos repetís y practicás, en definitiva, te convierte en un profesional de eso. Así que bueno, ahí fue, digamos, la segunda experiencia. Fui a trabajar con los caballos y ¿Qué sí, cambio, dije, no? quiero vivir. ¿Qué cambio? Total. Sí. Y a ver, y de vuelta me parece esto de que uno tiene una idea, o yo por lo menos tengo una idea, y por ahí es totalmente diferente después en la realidad. Yo digamos, en la etapa en que trabajé en relación de dependencia, cumplía un horario. Cuando empecé a trabajar con los consorcios, no había horario, para bien y para mal, ¿eh? O sea, por ahí me tocaba trabajar un domingo por una emergencia, y por ahí podía tomarme una semana, si dejaba organizado y era una persona encargada, podía tomar una semana en cualquier momento del año. Y luego este tercer momento o etapa de irme a vivir a una ciudad o más como rural y trabajar con los animales, no había ni sábado, no había domingo, porque teníamos a cargo los animales, que los animales de entrada comen todos los días, tenés que cuidar su salud, el mantenimiento del lugar donde están. Entonces pasé en ese sentido a trabajar todos los días, por decirlo de una forma, ¿no? Más o menos. Y también lo que yo trabajaba desde una oficina con mi café y sentado frente a la computadora,